Fíjense que en la parte inferior tienen un chat donde pueden ir escribiendo y haciendo consultas, ¿sí? Así que les pido que por ese medio me confirmen si ven y escuchan bien, así podemos dar inicio. Perfecto. Bueno, entonces les doy la bienvenida, que tengan muy buenos días. Bueno, les pedimos disculpas que la semana pasada no lo pudimos dictar, pero bueno, hoy estamos de vuelta para poder hacer esta capacitación, ¿sí? Bueno, el tema de hoy es la adiposidad localizada y celulitis, ¿sí? Se acerca a la época del verano, la desesperación de los clientes por hacer todo lo que no hicieron en estos tiempos de invierno y todo lo que comieron, así que la idea es, bueno, hacer un pantallazo general. Yo sé que muchas ya son profesionales y conocen las patologías, pero bueno, vamos a hacer un repaso igual de la parte teórica de las patologías, de la celulitis, los estadios, las características, y en base a eso ahí sí vamos a determinar qué tratamientos podemos hacer, ¿sí? Así que bueno, yo voy a ir avanzando y a medida que van teniendo dudas, me escriben mediante el chat y me van haciendo consultas, ¿sí? Bueno, yo voy a ir pasando las diapositivas, así que me pueden ir siguiendo. Si bien yo les voy a mandar después un resumen, si quieren tomar alguna nota, aprovechen. Yo igual algo de teoría les voy a pasar y también les voy a enviar algunos protocolos, pero bueno, si por las dudas quieren igual hacer anotaciones más que nada de quizás las cosas que comento que no están en las diapositivas, pueden tomar nota, ¿sí? Bueno, la celulitis en realidad, como todos sabemos, es el nombre vulgar con la que se conoce. En realidad, celulitis es otro tipo de patología. En sí, lo que nosotros vemos y lo que llamamos como celulitis se le llama PF, que es un nombre bastante complicado, porque se llama paniculopatía edematofibrosclerosa. Ese es el nombre completo de lo que nosotros llamamos celulitis. Y bueno, como su nombre lo indica, nosotros tenemos una paniculopatía que se caracteriza por edema, por fibrosis, y cuando hay estadios más avanzados van a encontrar también una esclerosis que afecta al tejido adiposo, al líquido intersticial, también a todo lo que es el tejido conjuntivo y a los capilares sanguíneos. Capilares sanguíneos y también capilares nerviosos, ¿sí? Hay ciertos estadios donde también la celulitis duele. Entonces, nosotros vemos cuando hay celulitis diferentes características físicas que modifican a esta celulitis, que es, por ejemplo, el aumento del espesor de los tejidos. Fíjense que cuando vemos celulitis se ve la piel más engrosada, de hecho a veces también la piel no está suave, sino que hay cierta porosidad, eh, van a ver también a veces se forma una queratosis, ¿sí? La piel es áspera, no hay buena hidratación, no hay buena humectación en esa piel. También afecta la sensibilidad. ¿Por qué? Porque hay ciertas zonas donde nosotros tocamos y a la persona le duele. Hay un aumento de la consistencia, ¿sí? Fíjense que al aumentar el espesor de la piel también se nota como un cierto empastamiento, y además es muy difícil lograr una movilización de ese tejido porque hay una adherencia a los planos profundos, entonces es difícil moverlo y encima duele, así que es bastante complicado. Pero físicamente lo que vamos a notar a nivel de los tejidos son esas diferencias. ¿Qué pasa? Nosotros, respecto a la celulitis, tenemos diferentes estadios. eh, Van a haber diferentes versiones, hay algunos que dan hasta 6 estadios. Yo los resumí en 4, que son los más comunes y los más fáciles de determinar. Por un lado tenemos el estadio 1, que lo que van a notar es que hay trastorno circulatorio que generalmente se ve en personas, chicas jóvenes, ¿sí? Como sabemos, la celulitis afecta principalmente a las mujeres, los hombres no es algo que lo sufran, las mujeres no nos podemos salvar de la muerte y de la celulitis no se salva a nadie. Entonces, ¿qué pasa? Que estas son chicas jóvenes que hacen actividad física, que están delgadas, que no tienen mayores problemas, pero quizás están todo el día paradas con zapatos. Entonces, ¿qué pasa? Eso compromete a la circulación. Todo el trastorno circulatorio siempre parte de un trastorno circulatorio, ¿sí? Así que siempre que haya un trastorno circulatorio, lo más común es que lleve a una celulitis. Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos un trastorno circulatorio, lo que va a pasar es que no va a haber buena circulación en la zona, se va a empezar a acumular el edema porque no va a fluir bien,
Entonces, lo que vamos a notar en ese primer estadio es más que nada el trastorno circulatorio, un poco de trastorno circulatorio, no mucho, pero que eso lo que va a hacer es que se genere una cierta pesadez en las piernas y que se vea un poco de líquidos acumulados, ¿sí? Es una etapa donde a veces quizás también se pueden llegar a notar zonas hipotérmicas, vieron que a veces tocamos ciertas zonas y están más frías y otras zonas están más calientes, que también está relacionado a este trastorno circulatorio. Después tenemos el estadio 2, que se le suma al estadio 1 un mayor desequilibrio microcirculatorio. ¿Por qué? Porque se empiezan a ver salida de los sueros dentro de lo que es el intersticio, entonces eso lo que hace es comprometer más la circulación, generar más edema, y lo que empieza a pasar es que al acumularse lo que va a hacer es perjudicar a las fibras reticulares. ¿Por qué? Porque va a haber una hipertrofia y hiperplasia. ¿Qué significa hipertrofia y hiperplasia? Que no solo van a aumentar de tamaño, sino que también van a aumentar en números, ¿sí? O sea que va a haber más cantidad y más grandes. Entonces, esto lo que hace es comprometer todavía más la circulación en la zona, se acumulan más los líquidos, no se pueden eliminar, quedan ahí retenidos, y esto también lo que va a formar son telangiectasias, lo que se conoce como las aranitas, ¿sí? Y después tenemos el estadio que es el más común, el que más vamos a ver, que es el de la llamada piel de naranja. Como ven en el gráfico que tienen acá en la diapositiva, fíjense que nosotros tenemos los nódulos de adiposidad y tenemos los tabiques fibrosos, ¿sí? ¿Por qué se ven lo que se dicen pozos? ¿Vieron que cuando vienen dicen, tengo un pozo acá que lo quiero tratar? En realidad el pozo es lo que está bien y lo que está mal es el resto. ¿Por qué? Porque el pozo se forma porque los tabiques fibrosos están haciendo fuerza. Los tabiques fibrosos lo que hacen es dar estructura a la piel, ¿sí? Entonces lo que hacen es mantener esa buena estructura de la piel. Pero ¿qué pasa? Si yo tengo los nódulos de adiposidad que están cada vez más grandes y hay más cantidad y van creciendo, lo que van haciendo es ir empujando la piel, y a su vez los tejidos, las fibras empiezan a hacer fuerza, ¿sí? Las fibras, los tabiques empiezan a hacer fuerza para abajo y la adiposidad hace fuerza para arriba, entonces lo que pasa es que se forman zonas más elevadas con depresiones, ¿sí? Así que las depresiones son los tabiques que están queriendo hacer fuerza y las zonas más elevadas es la adiposidad, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? Al haber tanta presión de la adiposidad, empiezan no solamente a colapsar a los capilares sanguíneos, sino también a los capilares nerviosos, ¿sí? A los vasos. Entonces, ¿qué pasa? Al tocar a los capilares nerviosos, es una instancia de la celulitis que duele y molesta. Entonces, ahí ya tenemos una degeneración del colágeno, hay un aumento de los líquidos, los tabiques están haciendo mucha fuerza y están colapsados todos los capilares. Y después tenemos una última instancia, ¿sí? Que es el estadio 4, que en realidad ya es un estadio que se trata a nivel médico. ¿Por qué? Porque ya los micronódulos que están haciendo fuerza pasan a ser unos macronódulos, son mucho más grandes. ¿Y qué pasa? Ya directamente, al colapsar tanto los capilares, no hay buena nutrición en los tejidos. Así que hay una clara falta de nutrición en los tejidos, ya hay presión en los vasos, presión en los nervios, y ya es una instancia muy avanzada que duele mucho, y ya empieza a esclerosarse el tejido conjuntivo. Así que ya ahí, en esa instancia, directamente nosotros en estética no lo tratamos y directamente tiene que ir a un médico, pues es un estadio ya muy avanzado. Nosotros lo que tenemos que tratar es justamente evitar que siga avanzando, porque a cada estadio se le suma algo más. Y se le suma algo más, y se suma algo más, y llega un punto donde ya es muy difícil revertirlo. Pero además de los estadios o las etapas de la celulitis, también tenemos diferentes tipos de celulitis, ¿sí? Los principales tipos de celulitis que podemos ver, por un lado, son la celulitis compacta o dura, que se ve también mucho en chicas jóvenes que quizás hacen mucha actividad física, pero tienen un poco de trastorno circulatorio. Entonces, ¿qué pasa? Hay celulitis, pero es una celulitis que al tocarla es bien compacta, es bien dura y no hay flacidez. Entonces, tiene otro tipo de tratamiento. Por otro lado tenemos la edematosa, que ahí ya
al tocarlo no es tan compacto, sino que se siente la palpación como un poco más pastoso, ¿sí? Porque hay mucho edema, ¿sí? No es solo un poco de trastorno circulatorio, sino que ya hay mucho líquido acumulado. Y después tenemos la celulitis blandoflácida, que generalmente se ve más en personas mayores, y el mejor ejemplo para que puedan detectar la celulitis blandoflácida es la más común de ver en la zona del salero, ¿sí? La zona de los bíceps o los tríceps principalmente, donde, ¿qué pasa? Hay mucha flacidez, hay tejido adiposo y de hecho van a notar que hay celulitis y queda acumulado y se acompaña con mucha flacidez, ¿sí? Van a notar que ya esa adiposidad y esa celulitis es muy blandita, se siente hasta como esponjosa al tacto, ¿sí? No es ni compacta ni pastosa, ya es más bien esponjosa. Entonces, tengan en cuenta, ya en esos estadios más avanzados también es otro tipo de tratamiento, pero ya se ve en personas más grandes. Y bueno, por otro lado tenemos el tejido adiposo, ¿sí? Todo lo que hablamos fue celulitis, pero también tenemos la adiposidad, que es también lo que estuvimos hablando. ¿Qué pasa con la adiposidad? El tejido adiposo está conformado por células que tienen la característica de que en su citoplasma acumulan lípidos, ¿sí? Entonces, a ese tipo de células se los llaman adipocitos, ¿sí? Que la función del tejido adiposo en sí es como el colchoncito, es el amortiguador que protege a los órganos, a los huesos, y además también tiene un papel muy importante en la actividad metabólica, ¿sí? Ahora lo vamos a ver mejor igualmente. ¿Qué pasa? De acuerdo a las zonas donde se ubique esta adiposidad, se lo llama adiposidad localizada, porque hay ciertas zonas donde tienen la tendencia a acumularse mucho, que generalmente lo que van a notar es, por ejemplo, nosotros que somos latinos, con un factor hereditario ya, lo más común es que se nos acumule en la zona de caderas, ¿sí? Lo que se conoce como pantalón de montar, ¿sí? Eso ya es más bien hereditario, es propio de cada lugar también de donde uno proviene. Y también tenemos otro tipo de adiposidad localizada que en realidad está más vinculada, se lo llama secundaria, porque está vinculada a malos hábitos, a falta de actividad física, mala alimentación, y ya ahí sí lo pueden notar en la zona de flancos, que de hecho en la zona de flancos también, lo que se conoce como los patadores, vino más bien por una moda, ¿sí? Cuando vino la moda del tiro bajo, la adiposidad localizada se empezó a acumular en esa zona, así que es una zona nueva donde se ve mucha adiposidad localizada, y también una zona nueva de adiposidad localizada es la zona de debajo del corpiño, ¿sí? En la espalda van a notar que debajo del corpiño también se empieza a acumular adiposidad. Así que a los malos hábitos y la falta de ejercicio hay que sumarle las modas, porque las modas también influenciaron mucho en el tema de la adiposidad donde se localiza. Sí, me dan un segundito que voy a cerrar porque se está escuchando la conversación de fondo. Denme un segundito. Ahora sí, así podemos seguir sin problemas. Bueno, vamos a hablar ahora del metabolismo de las grasas, ¿sí? Nosotros estamos muy acostumbrados en estética, principalmente obviamente en estética corporal, a tratar zonas de adiposidad, usamos ultrasonido, usamos ultracavitación, pero ¿qué es lo que pasa cuando nosotros estamos trabajando con las grasas, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo se metabolizan las grasas? Las grasas, lo que pasa es que nosotros lo que vamos a generar con cualquier tratamiento que hagamos es una movilización de los ácidos grasos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando aumenta el flujo sanguíneo, lo que va a pasar es este transporte de los ácidos grasos, que van a ir a esas zonas del músculo. ¿Vieron cuando nosotros hacemos actividad física que nos dicen vamos a quemar grasa? ¿Vieron cuando más que nada cuando hacemos actividades aeróbicas se usa mucho el término de quemar grasas? ¿Qué pasa cuando nosotros quemamos grasas? En realidad lo que está pasando es que el músculo está usando esos ácidos grasos como combustible
para seguir funcionando, ¿sí? Las grasas obviamente son necesarias y nosotros necesitamos tener grasas en el organismo, porque como les decía antes, tiene un papel importante en los metabolismos. Pero, ¿qué pasa? Si nosotros tenemos grasa de más, tenemos ácidos grasos de más, nos va a servir la actividad física para usar mucho más ácidos grasos y poder eliminarlos del organismo. ¿Qué pasa cuando hay más adiposidad y todavía nosotros con la actividad física no alcanza? ¿Sí? Como por ejemplo con la adiposidad localizada. Vieron que si bien hacemos mucha actividad física, a veces la adiposidad localizada es muy difícil de tratarla, por eso ahí recurren a los tratamientos estéticos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no se llega a utilizar todo el músculo como combustible a esos ácidos grasos, quedan ácidos grasos en el intersticio. Y ahí es cuando nosotros tenemos que trabajar, ¿sí? Con esos ácidos grasos que quedan en el intersticio. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Tenemos por un lado la actividad física, como decíamos, los circuitos aeróbicos son los ideales para quemar esas grasas, pero nosotros en estética podemos trabajar haciendo un drenaje linfático o cualquier tipo de estímulo circulatorio que forme una hiperemia, porque eso lo que va a hacer es aumentar el flujo sanguíneo y hace que se movilicen y se puedan eliminar. Entonces, ¿qué técnicas tenemos nosotros en estética para trabajar con eso? ¿Sí? La actividad física sabemos que es fundamental y no puede faltar. Pero ¿qué más podemos hacer cuando la actividad física no es suficiente o cuando hay zonas que estéticamente la adiposidad se ve mal o la celulitis, que de hecho hay actividades que son de impacto que no favorecen a la celulitis? Entonces ahí sí o sí estamos nosotras. ¿Sí? A nosotros nunca nos va a faltar el trabajo, así que nosotros siempre tenemos tarea para hacer. Entonces, una vez que nosotros determinamos qué tipo de celulitis tiene y en qué estadio está, recién ahí podemos determinar qué tipo de tratamiento nos conviene más hacer, ¿sí? No va todo para todo, ¿sí? No son todos los equipos para todas las patologías ni todos los estadios. Entonces vamos a ir viendo qué opciones tenemos y para qué sirve cada opción que nosotros podemos tener en el gabinete. Por un lado tenemos la ozonoterapia, ¿sí? La ozonoterapia, vieron como en el principio de la disertación que les comentaba, que la piel tiene bastantes cambios, como el aumento de la consistencia, el espesor, que hay falta de hidratación, que de hecho a veces se forma una queratosis, que hay cambios de temperatura. Entonces, la ozonoterapia nos va a ayudar a mejorar muchísimo la oxigenación de esa piel. Si nosotros logramos oxigenar el tejido, lo que va a pasar es que va a haber mayor circulación, mayor flujo sanguíneo que nos va a beneficiar en todos los tratamientos que nosotros hagamos, ¿sí? Principalmente en la celulitis, donde, como decíamos, parte de un trastorno circulatorio. Así que la ozonoterapia es una terapia que se puede utilizar desde el primer estadio hasta el último, nos va a mejorar muchísimo la calidad de la piel. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es, por un lado, oxigenar los tejidos, lo que va a hacer es que haya mejor hidratación, va a mejorar la textura de esa piel, va a ayudar en la celulitis a tratar principalmente, al mejorar la circulación, va a ayudar a eliminar esos líquidos que están acumulados en el intersticio. Tiene también un poquito de poder antiinflamatorio, justamente por este aumento de la circulación y este aumento que genera del metabolismo celular, ¿sí? Si nosotros generamos un aumento del metabolismo celular, ayudamos a que el proceso sea más rápido. Y además de que es muy relajante, y la ozonoterapia tiene un buen poder antiséptico, ¿sí? Así que de paso también vamos a tener una buena hidratación en la piel. Si no tienen equipo de ozonoterapia, ¿qué pasa? El equipo de ozonoterapia directamente libera el ozono, ¿sí? Y además tiene unas campanas de vibración que están muy buenas porque lo que hacen es también como un efecto de masaje en la zona. Entonces, de esa forma, ¿qué pasa? Cuando nosotros trabajamos con las campanas de ozonoterapia que directamente liberan el ozono, en vez de quedar el ozono a nivel piel, como cuando nosotros trabajamos con una alta frecuencia, el ozono por presión entra en la piel. ¿Sí? Por los poros de la piel va a entrar el ozono. Entonces, el poder oxigenante que tiene es mucho mayor que con una alta frecuencia. De todas formas, si no tienen ozonoterapia, en la alta frecuencia también funciona muy bien. La diferencia va a ser es que, como acá tenemos un equipo que directamente libera ozono, la alta frecuencia lo que hace es generar el ozono mediante una corriente eléctrica. Entonces hay un contacto eléctrico con el paciente que con la ozonoterapia se evita. Pero de todas formas, esa corriente eléctrica también genera un estímulo en la piel que funciona muy bien para mejorar la circulación, y el ozono lo que va a hacer de esa forma es trabajar
en formas más superficiales, ¿sí? No va a poder penetrar en el tejido y ser más oxigenante, pero de todas formas también funciona muy bien, así que pueden usar tanto este como el otro. Si tienen este, obviamente mejor porque van a tener un mejor efecto, pero si tienen el otro, también funciona muy bien. Este equipo lo pueden usar tanto solo como con drenaje. Lo que tiene la ozonoterapia es que es una terapia que se puede complementar con lo que quieran, ¿sí? No tiene contraindicaciones respecto a la combinación con otros equipos. Lo único importante es que no lo usen más de 20 minutos porque inhalar ozono más de 20 minutos diarios puede ser tóxico. Así que las sesiones se hacen hasta 20 minutos. Eso es lo único que tienen que tener en cuenta y que al mejorar mucho la circulación y la oxigenación, si es una persona que tiene presión alta, quizás puede modificarle un poquito la presión y aumentarla. Entonces, después de hacerlo, tiene que quedar en reposo un rato, ¿sí? Y si es una persona hipertensa, no se los recomiendo o pásenlo un ratito y nada más. Ahora vamos a ir viendo las diferentes terapias, ¿sí? Así que bueno, resumiendo, la ozonoterapia la pueden usar en cualquier estadio, en cualquier etapa, cualquier tipo de celulitis desde el primer momento. Y respecto al protocolo, lo que siempre les recomiendo es que lo usen primero, ¿sí? Como una primera instancia, la ozonoterapia. Si quieren y el tiempo les da en la sesión, si no tienen mucho para hacer, en la misma sesión, lo ideal es que hagan un pulido antes, ¿sí? Ya sea pulido o con puntas de diamantes, porque si nosotros trabajamos removiendo las células muertas que están en la superficie, lo que yo hago es aumentar la permeabilidad de la piel. Al aumentar la permeabilidad, yo tengo la posibilidad de que el ozono penetre todavía mejor. Y si penetra más el ozono, todavía permeabilizo más la piel para todo lo que yo quiera hacer después. Así que siempre la ozonoterapia va a ir primero y si pueden hacer un pulido antes, mejor. No hace falta que lo usen con crema ni con... No hace falta nada. Con la piel limpia y seca lo pasan. Así que es de las primeras técnicas que van a poder usar. De hecho, también este equipo, como me consultan sobre la forma manual, viene con las campanas que yo les comentaba, pero también viene con una envoltura, que es como una cápsula de ozono, que funciona muy similar a la cabina de ozono. Pero directamente ustedes esa envoltura la colocan en la camilla, el paciente se coloca adentro y queda el ozono trabajando por dentro. Lo que sí, si ustedes quieren hacer un tratamiento de celulitis, les recomiendo que lo trabajen en zonas localizadas con las campanas, porque por presión el ozono va a poder penetrar mejor. En cambio, con la cabina, lo único que hace es trabajar en forma más superficial para mejorar la humectación de la piel, mejorar la calidad, ¿sí? Pero si nosotros queremos hacer un tratamiento de celulitis, yo lo que les recomiendo es que directamente trabajen en zonas localizadas con las campanas. Pero bueno, también el equipo les da esa posibilidad de hacer un tratamiento de spa, pero bueno, eso lo veremos en otra charla de spa. Pero bueno, ya que estaba, se los quería comentar. Otro equipo que también podemos utilizar es el ultrasonido. Así, el ultrasonido hace años que se usa en tratamiento de celulitis, de hecho era lo único que había para tratar celulitis, pero bueno, se puede seguir usando porque realmente da muchos resultados y lo que va a ayudar principalmente es a lograr ese ablandamiento cuando hay celulitis muy compacta y a su vez va a ayudar a movilizar los líquidos que están acumulados, principalmente cuando esos líquidos ya están un poco empastados, ¿sí? Cuando estamos en un estadio más avanzado, lo que va a hacer es ayudar a ir movilizando e ir desprendiendo ese tejido, ese líquido que está ahí acumulado. Entonces me va a ayudar a mejorar la circulación. Pero además también ayuda a trabajar para reducir, ¿sí? Lo que va a hacer el ultrasonido no es romper células adiposas como lo hacen otras técnicas, pero lo que sí va a hacer es ir achicando el tamaño de esa célula adiposa. Si no la destruye, pero la va reduciendo. Así que si yo tengo un poquito de adiposidad localizada y además tengo celulitis, el ultrasonido va muy bien, ¿sí? Algunos consejos que les voy a dar, acá me comentan de los Sonic que algunas lo tienen, respecto a la programación, en este caso del equipo, ustedes van a ver que cuando lo empiezan a programar les va a decir la intensidad de watts por centímetros cuadrados. ¿Eso qué significa? La potencia que va a tener el equipo. Si tiene más potencia, va a ir a más profundidad. Si tiene menos potencia, va a ser más superficial. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo que trabajar a adiposidad localizada, me conviene ir a más profundidad. Ahora, si yo quiero trabajar para hacer una movilización, lo voy a poner más bajo
¿Para qué? Para que trabaje en forma más superficial, que es donde realmente están los líquidos acumulados, ¿sí? Esto se lo tiro como un tip para que tengan en cuenta cuando lo van a programar. De todas formas, después les voy a pasar unos protocolos donde ahí está bien detallado. Y además, ustedes también en este equipo pueden programar si quieren la modalidad pulsada o continua, ¿sí? Si lo ponen al 100% va a ser continuo, si lo ponen pulsado lo pueden usar, por ejemplo, en un 70%, 70% emite y 30% descansa. ¿Para qué me sirve esto? Volviendo de vuelta a lo mismo, si yo tengo adiposidad, lo que necesito es ir a profundidad y en forma continua. Entonces ahí, ¿qué voy a hacer? Programar los watts por centímetros cuadrados, o sea, la potencia bien alta y en continuo. Pero si yo quiero hacer un trabajo más superficial para trabajar con los líquidos que están acumulados, lo que hago es poner la intensidad más baja para que no vaya tan a profundidad y la modalidad de trabajo la voy a poner pulsada. Entonces, de esta forma, si yo lo paso en el sentido en que corren las vías linfáticas, lo que voy a lograr es que haga una movilización, ¿sí? Vamos a tratar de simular lo más posible a lo que es un drenaje manual. Entonces, lo que voy a hacer es pasarlo en el sentido en que corren las vías linfáticas, ¿sí? Solo con deslizamientos, con la intensidad baja y pulsada, entonces de esa forma va siendo un arrastre, ¿sí? Eso es un consejito que les doy para que ustedes lo usen de acuerdo al tratamiento que quieran hacer, si quieren hacer celulitis o adiposidad, ¿sí? ¿Qué pasa? Si yo tengo mucho líquido acumulado, que ya está muy empastado, y además tengo los micronódulos ya bastante grandes y ven que hay mucha piel de naranja, yo tengo la opción de usar una ultracavitación. ¿Por qué? La ultracavitación no va a ser como el ultrasonido que va a reducir el tamaño de del tejido de la célula adiposa. No la va a achicar, sino que directamente la va a romper. Entonces, si yo tengo mucha adiposidad y mucha piel de naranja, ya es un estadio 3, entonces lo que a mí me conviene es directamente trabajar con una ultracavitación. ¿Por qué? Porque directamente yo lo que voy a hacer es romper esa membrana celular del adipocito, voy a liberar el contenido y lo que va a pasar es que va a quedar en el intersticio todos los ácidos grasos que rompe, que se liberan cuando yo trabajo con una ultracavitación. Entonces, lo que tengo que hacer cuando hago una ultracavitación es después, sí o sí, hacer un drenaje, ¿sí? Entonces, yo si después hago un drenaje o alguna técnica de movilización, como hablábamos antes, lo que voy a lograr es poder eliminar todos estos ácidos grasos que liberó el adipocito cuando se rompe, ¿sí? Así que cuando ustedes ven que ya es una adiposidad muy avanzada, una celulitis en un estadio 3 donde hay una notable piel de naranja, si ustedes trabajan con la ultracavitación, inmediatamente en esa misma sesión van a ver resultados, ¿sí? Si tienen ultracavitación, pruébenlo, y si no, si ya lo tienen, ya lo van a saber, lo van a haber probado seguramente, y directamente lo que vamos a hacer es romper los micronódulos que se forman, entonces el resultado es inmediato, se ven muchos cambios, de hecho enseguida van a notar que la piel no tiene tantos desniveles, tantos pozos, sino que directamente se va a alisar la piel, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a bajar la presión que están haciendo los adipocitos. Vieron que antes hablábamos del tabique fibroso que está haciendo fuerza, el adipocito hace fuerza para arriba, si yo lo rompo directamente, lo que logro es mejorar el aspecto de la piel y directamente evitarle también el dolor que tiene esa celulitis por la presión que están haciendo los adipocitos. Bueno, me hicieron muchas preguntas, así que voy a ir de a poco. A ver, quiero responder todas las consultas. ¿Qué pasa con la ultracavitación respecto a las contraindicaciones, que creo que son más los miedos que se tienen con respecto al uso? Con la ultracavitación, yo lo que hago es romper el tejido adiposo. ¿Qué pasa si yo no tengo tejido adiposo? La onda va a seguir derecho, ¿sí? Al seguir derecho, ¿qué va a hacer? Va a ir a chocar, son unas ondas que van a ir a chocar directamente a lo que encuentra a su paso. Y si no encuentra adiposidad, que es lo que tiene que encontrar, ¿qué va a hacer? Va a hacer daño en órganos, puede hacer daño en huesos, ¿sí? Así que todas las contraindicaciones y todos los problemas que puede traer una ultracavitación en sí están relacionados a malos usos, ¿sí? Cualquier equipo mal usado va a traer problemas. Entonces,
solo voy a usar la ultracavitación si yo realmente tengo adiposidad como para poder utilizarla. ¿Qué significa? Que yo al menos pueda formar un pliegue de 2 centímetros de esa adiposidad. Si yo esa adiposidad la puedo juntar con la mano y formar un pliegue, ¿sí? Y tengan en cuenta que ese pliegue no sea flacidez, porque a veces lo que pasa, principalmente con las chicas jóvenes, es que dicen estoy gorda y se tiran así la piel y en realidad es piel, nada más es flacidez de piel, no hay adiposidad. Tienen que ustedes realmente poder formar un pliegue de esa adiposidad. Si ustedes pueden agarrar esa adiposidad es porque pueden usar un ultracavitador y ahí sí lo van a usar. Si ustedes ven que no pueden formar un pliegue o que hay adiposidad pero que es muy poquita, preferible que usen un ultrasonido y se quedan tranquilas, ¿sí? Porque los resultados los van a ver igual. Pero la ultracavitación déjenla para instancias donde realmente el paciente lo necesita porque realmente hay adiposidad localizada para poder destruir. Si no hay adiposidad para destruir, no tiene sentido que yo use un ultracavitador. Lo principal es que después de la ultracavitación hagan el drenaje. Sí o sí tienen que hacer el drenaje porque si no, todo lo que yo destruyo no lo elimino. Y sí o sí lo tengo que eliminar. Si no lo elimino, también ahí vienen contraindicaciones, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Si yo no lo elimino, se queda dando vuelta en el organismo. Si es una persona que tiene problemas de colesterol o triglicéridos, le pueden aumentar los valores. Entonces sí o sí hay que eliminarlo. Sí, porque lo primero que va a encontrar, respecto a la última pregunta que me hicieron, si la ultracavitación discrimina el brazo del óseo, en realidad no es que lo discrimina. Lo que pasa es que lo primero que va a encontrar no va a ser hueso, sino adiposidad. Así que lo primero que lo primero que tiene que chocar es con la adiposidad, porque justamente la adiposidad está para proteger a los órganos, a los huesos. Entonces, lo primero con lo que choca es adiposidad. Si hay mucha, genial, porque va a quedar ahí. Pero si no hay adiposidad, va a seguir de algo. De hecho, si ustedes lo pasan a una persona delgada, lo que va a sentir son golpes, ¿sí? No, eso no tiene que pasar, no tiene que sentir un golpe, ¿sí? Sí va a sentir el zumbido en los oídos porque a la frecuencia que trabaja un ultracavitador se siente el zumbido en los oídos. Pero tiene que haber adiposidad sí o sí. Respecto al tiempo de aplicación, tengan en cuenta, más o menos se usa como el ultrasonido, se calcula que es 1 minuto por centímetro cuadrado, así que depende de la zona de trabajo, va a ser el tiempo que a ustedes les lleve, aproximadamente se hace 20 minutos por zona. Si ustedes quieren trabajar, por ejemplo, pantalón de montar, pueden hacer 20 minutos una pierna y 20 minutos la otra. Y también tengan en cuenta la cantidad de tiempo total de la sesión, ¿sí? La cantidad total que se puede cavitar por sesión son 40 minutos, no más de eso, ¿sí? Así que pueden trabajar diferentes zonas y distribuir los tiempos en las diferentes zonas, o trabajar todas las sesiones en una zona y cuando terminan con esa zona pasan a otra zona después que terminan el tratamiento. Pero por sesión se pueden hacer 40 minutos. Y lo que les recomiendo es que lo hagan una vez por semana, ¿sí? Una vez por semana va a estar bien, es suficiente. Ahora, si ustedes ven que en una sesión un paciente reduce muchos centímetros, porque fíjense que con un cavitador desde la primera sesión al menos 1 centímetro va a bajar, ¿sí? Cuando ustedes toman las medidas van a ver que al menos 1 centímetro baja, que a veces quizás es todo el líquido que está acumulado, pero bueno, es igualmente reducción y ustedes van a ir ayudando progresivamente a que baje. Entonces, lo que tienen que hacer es, si ustedes ven que baja al menos más de 5 centímetros en una sesión, que ven que bajó muchísimo, lo que tienen que hacer es, en vez de hacerlo una vez por semana, darle un poco más de tiempo. Darle 10 o 15 días para la próxima sesión. ¿Sí? Es por un tema de seguridad. ¿Por qué? Porque cuando ustedes rompen el tejido adiposo y empezamos a metabolizar esos ácidos grasos, ¿qué pasa? Lo tiene que metabolizar el hígado, lo tiene que metabolizar los riñones. Entonces, yo por un lado lo que necesito es que esa persona no tenga ningún tipo de problema hepático, ni a nivel de los riñones, ¿sí? ¿Por qué? Porque como es el trabajo que tienen que hacer esos órganos, si esos órganos no están en condiciones, no van a poder metabolizar esas grasas y vamos a tener un problema. Inclusive si, por ejemplo, tuvo hepatitis o tiene hígado graso, no se puede hacer, ¿sí? Entonces, yo lo que tengo que garantizar es que ese hígado esté en condiciones. Si la persona baja mucho en una sesión, ¿qué me va a pasar? El hígado no va a dar abasto a metabolizar esas grasas. Lo mismo pasa si el paciente, por ejemplo, después de la sesión justo tiene un cumpleaños y va y bueno, y se comió alguna milanesa con papas fritas.
¿qué pasa? El hígado tiene que metabolizar la milanesa con papas fritas más todo lo que nosotros trabajamos. Claramente ese hígado no va a dar abasto. Así que otra recomendación, además de que hagan un buen drenaje para que lo elimine rápido, es que chequen que sus órganos estén en condiciones, que no tengan ningún problema hepático ni a nivel renal, y que además tenga una dieta baja en calorías, principalmente el día antes, el día de la sesión y el día después. Principalmente eso, que esos días se cuide mucho y tome muchos líquidos. El tomar mucho líquido lo que va a hacer es favorecer la eliminación y además me va a dar más resultado en el tratamiento. ¿Por qué? Porque si el tejido adiposo está más cargado de agua, tiene más tendencia a romperse. Así que el resultado va a ser mucho mejor y mucho más rápido. No sé si respondí todas las preguntas. Mientras iba hablando veía que me seguían escribiendo. Voy a ver si quedó algo por contestar. ¿Cuántas sesiones máximo de cavitación se pueden realizar en una misma zona? Les recomiendo que en realidad ustedes manejen las sesiones a medida que van viendo los resultados, porque ustedes quizás le pueden vender a la persona y decirle, bueno, yo te vendo un pack de 8 sesiones, pero quizás hacen 6 y ya vieron resultados. Yo lo que les recomiendo es que no hagan más de 10 sesiones por zona, porque ya después lo que quede lo va a tener que trabajar también con actividad física, ¿sí? La persona tiene que hacer actividad física porque además eso va a favorecer a toda la eliminación de los ácidos grasos libres cuando nosotros terminamos de hacer una ultracavitación. Entonces, si hace actividad física más la ultracavitación, no va a necesitar estar eternamente con el tratamiento. Así que yo lo que les recomiendo es que por zona no más de 10 sesiones y no le vendan directamente, yo no le vendería directamente un pack de 10 sesiones, sino que en realidad esperaría a mitad del tratamiento ver si yo logré el objetivo que quería lograr y bajé lo que quería bajar, o si todavía me queda algo más. Sí, quizás me queda poquito y con lo poquito que queda puedo hacer otra técnica, como por ejemplo un ultrasonido, o bueno, ahora vamos a ver otros equipos también. Pero lo que les recomiendo es que no hagan más de 10 sesiones por zona. Van a ver que hay ultrasonidos potenciados que se los venden como ultracavitador. Tengan en cuenta esto. El cavitador, para que sea un cavitador real, tiene que trabajar entre 35 y 40 kHz, ¿sí? Cuanto mayor sea la cantidad de kilohertz, en realidad lo que va a hacer es todavía ser, se le dice como de baja frecuencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a actuar todavía a más profundidad y con más potencia. Y además, lo que tienen que tener en cuenta son los watts, ¿sí? Por lo general, se trabaja alrededor de 50 watts. Entonces, siempre vean la relación entre la frecuencia y la potencia de un cavitador. No existen ultrasonidos potenciados, ¿sí? Porque en realidad eso es medio como un invento del mercado, porque el ultracavitador, para que sea real, ustedes tienen que escuchar un sonido en los oídos, porque tienen que trabajar a una cierta frecuencia que el oído lo lleva a percibir, ¿sí? No el oído nuestro, como profesional, como operador del equipo, sino el paciente. ¿Sí? El paciente, cuando se lo pasan, tienen que sentir su oído. Así que el mejor parámetro es que ustedes escuchen el sonido en los oídos. Si ustedes escuchan el sonido en los oídos, es cavitador. Si no se escucha el sonido, es un ultrasonido, ¿sí? Eso es lo principal. Y tengan en cuenta siempre que vayan a ver un equipo, ¿sí? Porque me preguntaban para qué sirven de 1, de 2, de 3 MHz y de 40 kHz. ¿Qué pasa? Los ultrasonidos trabajan, hay ultrasonidos de 1 y de 3 MHz comúnmente. El de 1 se usa para kinesiología porque va al hueso, ¿sí? Yo al hueso no quiero trabajar, así que eso es solo para kinesiología. En estética vamos a usar 3 MHz el ultrasonido, ¿sí? Y para que sea cavitador tiene que ir entre 35 y 40, ¿sí? 40 como máximo. Si tiene más de 40 ya después tampoco es cavitador, porque en realidad tiene que ser más bajo, ¿sí? Así que tengan en cuenta eso. Y siempre cuando vayan a comprar un equipo, por más que les digan ultrasonido potenciado o lo que les digan, eso lo digo más allá de ser de Morales, es como un consejo para la vida. Siempre miren los manuales, la ficha técnica del equipo, porque ustedes pueden decir, de hecho leí que había ultracavitación orgánica. Eso no existe. Ustedes van a ver la ficha técnica, les va a decir la frecuencia 3 MHz, que es un ultrasonido. Van a terminar pagando por un como si fuese un cavitador por un ultrasonido. Así que siempre, siempre más allá de lo que les diga el nombre de ultrasonido potenciado, ultrasonido, ultracavitación orgánica, lean la ficha técnica del equipo y pregunten bien cuál es la frecuencia con la que trabaja y cuál es la potencia.
y ahí se van a dar cuenta. Si les dice 3 MHz, es ultrasonido, va a servir como ultrasonido, no es que no va a servir, no va a ser cavitador, va a ser ultrasonido, ¿sí? Pero siempre miren bien, porque sí, porque hay muchos nombres en el mercado y no termina siendo un cavitador real. En este caso, que es el que tiene en la foto, por ejemplo, de ahí, que es el CAP 37, justamente trabaja a 37 kHz y tiene 60 watts de potencia, así que es cavitador real. Respecto a la cavitación en zonas de aranitas y varices, no se los recomiendo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Si tienen un paciente que tiene una zona con un poquito de aranitas, pásenlo alrededor, pero no estén pasando la otra cavitación arriba de las aranitas, porque las van a perjudicar. Traten de trabajar en los alrededores, ¿sí? De todas formas, el efecto lo van a lograr igual, pero no vayan a pasarlo directamente a la zona de aranitas, porque además el cabezal calienta, ¿sí? Y usar mucho calor en donde hay aranitas las van a terminar perjudicando. Se pueden combinar electroestimulación con ultracavitación. De hecho, está muy bueno porque vamos a usar a los músculos como combustible para consumir grasas, así que también va a servir. Y además, yo lo que voy a hacer también es lograr un buen tonismo muscular, así que estéticamente va a mejorar mucho. Se puede combinar y lo pueden hacer tanto antes como después, ¿sí? Eso manéjenlo ustedes de acuerdo a cuántas cosas le quieran hacer en la sesión, pero ese instinto lo pueden usar antes o después, no hay problema. ¿Cuánto tiempo se puede hacer de drenaje? Lo que les recomiendo es que el drenaje lo hagan posterior, ¿sí? El drenaje ahora vamos a ver que en realidad no es solo drenaje en sí, como el drenaje linfático manual, sino que se pueden hacer diferentes técnicas, ¿sí? Pueden hacer, por ejemplo, ahora vamos a ver, pero inclusive hasta con el ultrasonido pueden lograr una movilización, ¿sí? Así que si ustedes de hecho en el consultorio tienen una cinta o una bicicleta, sirva. Todo lo que sirva para movilizar le va a servir, ¿sí? Así que todo lo que quieran complementar lo pueden hacer bien. Respecto a la persona que lo opera, no hay ningún problema, no les va a generar a ustedes ninguna molestia, ¿sí? En algunos lugares les van a decir respecto a la mano que les puede generar un daño. En realidad en la mano no, si ustedes agarran el tejido adiposo al mismo tiempo que trabajan con el cavitador, imagínense que la onda no va a atravesar el tejido de la piel del paciente, va a salir y les va a llegar a la mano. Es imposible, les va a generar daño si ustedes apoyan el cabezal en su mano directamente. Pero si ustedes quieren hacer yo por lo general lo que hago es ir haciendo como un masaje con la mano. Vieron como cuando hacemos un amasamiento, hago lo mismo. Con una mano hago un amasamiento y con el cabezal de cavitación lo acompaño. Entonces de esa forma yo lo que hago es formar pliegue y no pasar el cavitador así, que es lo que se hace mal, sino formar pliegue. Entonces, al pasarlo de esta forma, de costadito, yo lo que hago es pasarlo sobre los pliegues. Entonces, tienen que buscar la forma de generar el pliegue, ¿sí? Puede ser con el paciente sentado en una camilla, con el paciente de costado, ¿sí? Con la gravedad siempre lleva hacia abajo, así que de esa forma van a poder juntar mejor la adiposidad. A ver si me quedó algo más. Igual ahora vamos a seguir viendo otros equipos y ahí les voy a ir cerrando más la idea de lo que les estoy diciendo. Si quieren después de la ultracavitación, pueden hacer, por ejemplo, como me preguntan acá, gel térmico, alguna máscara de anticelulitis, lo pueden hacer. Me escuchan bien ahora, pero recién creo que se cortó la grabación. Algo que les recomiendo que funciona muy bien es, por ejemplo, ahora que también ya después se acerca la época del verano, si quieren hacer, por ejemplo, como gel criógeno y hacer un bandaje modelador, viene genial, ¿sí? De hecho, cuando salió la cavitación se decía la ultracavitación da flacidez. En realidad la ultracavitación no da flacidez, es como decir yo no hago dieta porque me da flacidez. No, ¿qué pasa? Cuando yo bajo de peso, bajo la cantidad de adiposidad, si yo no hago nada para acompañar la piel o no tengo una piel con buen tonismo, ¿qué pasa? Voy a ver flacidez. Entonces, hacer, por ejemplo, unos vendajes con gel criógeno y hacer con las bandas elásticas para modelación, viene bárbaro porque va a ayudar a modelar todavía más. Y además también ayudar al drenaje. Así que eso sirve muy bien, así que si quieren usarlo, usar máscaras, no hay ningún problema. Para pasar la ultracavitación usan solo gel neutro, si son gel conectivos no hay ningún problema. Ahora, para usar la ultracavitación, lo que no les recomiendo es ni gel térmico ni gel criógeno para pasar la cavitación.
Después de eso, si lo quieren aplicar, no hay ningún problema. Pero para pasarlo solo gel neutro, que sea para aparatología, porque les va a durar más en la pasada, les va a rendir mucho más el producto, es de mejor calidad, y además hay algunos que traen activos, que también, ya que yo estoy haciendo un aumento del metabolismo y estoy trabajando también con un poco de calor, esos activos van a penetrar, así que también me sirve. Voy a seguir avanzando porque hay preguntas que se responden con lo que sigue, así que sigo avanzando. Bueno, acá tenemos la principal técnica que tenemos en el gabinete como herramienta para hacer drenaje, ¿sí? ¿Qué pasa? El drenaje linfático manual lleva mucho tiempo, es mucho esfuerzo, y después de hacer una cavitación, hacer también un drenaje manual es mucho trabajo y es muy agotador para el profesional. Así que una técnica que ustedes tienen, que pueden recurrir, es la presoterapia. ¿Por qué? Porque lo que se dice es que hace como un drenaje linfático, pero mecánico. ¿Qué pasa con nuestro equipo de presoterapia? Por un lado tiene las cámaras que están superpuestas, ¿sí? Por eso se dice que es un efecto teja, porque ¿qué pasa? Yo al tener las cámaras superpuestas, lo que voy haciendo es este trabajo, ¿sí? Entonces yo lo que logro es un buen drenaje. Y además el equipo tiene unos programas que sirven para hacer todas las técnicas de drenaje igual que si es un drenaje manual. ¿Qué pasa cuando yo hago un drenaje manual? Primero lo que hago es una apertura de ganglios. Entonces el equipo, si bien no puede hacer las aperturas de ganglios en estas zonas, esas zonas las pueden hacer en forma manual, pero lo que les va a ayudar es hacer bombeos, ¿sí? Lo que van a hacer es abrir, inflar solo las cámaras donde están los ganglios. Entonces va a hacer una estimulación en las zonas de ganglios, en la zona de los tobillos donde están los malleolos, el hueco popliteo que es en la rodilla, y los ganglios inguinales. Entonces va a hacer bombeos primero en esas zonas para hacer un estímulo en la zona de ganglios, hacer como una apertura de ganglios, y después va a hacer drenajes también en reversa, para que ustedes puedan hacer también todo lo que es drenaje y vaciamiento de ganglios. Así que el equipo les va a hacer el trabajo completo lo más similar posible al drenaje manual, ¿sí? Así que, nada, también viene con la cámara, con la faja abdominal, para que puedan trabajar en abdomen. Así que si no tienen tiempo o no conocen las técnicas de drenaje manual, es un equipo que ayuda muchísimo, la sesión dura alrededor de 45 minutos, así que después de la recavitación la dejan en las botas de presoterapia y el equipo queda trabajando solo y ustedes pueden descansar o atender a otros pacientes al mismo tiempo, les permite eso. Así que es una técnica muy relajante que se puede usar desde la primera instancia de celulitis, ¿sí? Desde la primera etapa, ayuda muchísimo para la pesadez de piernas, así que es un equipo que va muy bien para todas las instancias. Sí, quizás cuando hay celulitis muy avanzada, hacer presoterapia a veces le puede llegar a doler si hay mucha presión en los nervios. Así que en esas instancias pueden recurrir a un drenaje manual, ¿sí? Pero si no hay tanto dolor, no van a tener problema y de hecho ayuda muchísimo. Otra técnica más que también pueden utilizar es la vacunterapia, ¿sí? La vacunterapia lo que hace es una terapia de succión que trabaja mediante campanas que tienen unos rodillos en el medio. Entonces, al hacer succión y tener esos rodillos, mediante diferentes maniobras, lo que voy haciendo es trabajar para la movilización y modelación corporal. Entonces, lo que hace es algo muy similar a un masaje manual, ¿sí? Vieron los masajes que nosotros hacemos en forma manual, que tenemos masajes para mejorar la circulación, masajes reductores. Entonces, con este equipo yo me evito el cansancio como profesional y logro una buena movilización. Si lo hago en el sentido, por ejemplo, como les decía antes, en el sentido de las vías linfáticas, llevarlo hacia zona de ganglios, haciendo deslizamientos, yo también lo que hago es llevar y ayudar a movilizar y drenar. Así que después de la ultracavitación es un muy buen complemento. Lo que tienen en cuenta, lo último que les estaba hablando es sobre la vacunterapia. Que la vacunterapia es una terapia de succión, ¿sí? Que trabaja mediante unas campanas que tienen un rodillo en el medio y que lo que hace es simular muy bien un masaje manual, ¿sí? Entonces, sin molestias y sin cansancio para el profesional, solo haciendo maniobras, yo lo que puedo hacer es lograr efectos o de masajes reductores o de masajes circulatorios, y de hecho, si yo lo trabajo deslizándolo hacia zona de ganglios, siguiendo las vías linfáticas, lo que voy a ayudar es también a movilizar y drenar. Así que es un equipo que se puede usar muy bien, pero lo que tienen que tener en cuenta es que si tenemos una celulitis donde hay mucha presión en los nervios y es una celulitis que duele, como ya en una instancia de un estadio 3,
hay que tener en cuenta que puede molestar y puede doler. Así que en esos tipos de estadios no se los recomiendo que lo usen. Inclusive esa celulitis flácida les va a costar muchísimo pasarlo, así que en esos estadios y en ese tipo de celulitis no, pero para una celulitis compacta, una celulitis edematosa lo pueden usar muy bien, y si tienen un estadio 1 y 2, va perfecto. Sí lo pueden usar muy bien porque de hecho en la celulitis compacta o que hay mucho edema, va a ayudar mucho a movilizar, y lo que va a hacer, miren que hablamos en un principio, que hay mucha adherencia a los planos profundos. Entonces, lo que va a ayudar es a ir despegando esa piel, a ir levantándola un poquito más y mejorar la circulación también. Así que es un equipo que funciona muy bien y para modelación corporal es genial, es uno de mis preferidos. Así que se los recomiendo, pero tengan en cuenta eso. Si tienen celulitis muy flácida o hay dolor, no lo usen. Preferible que hagan algo manual un poco más suavecito. No hace falta en este caso hacer vacunoterapia con media. En realidad se usan con medias o con algunas friserinas cuando son terapias ya de lo que se conoce como endermology, que ya son unos rodillos mucho más grandes que hacen una succión muy fuerte, entonces necesitan usar medias, pero en este caso no, ¿sí? De hecho, ustedes en el equipo pueden regular la succión si quieren más o menos, si tienen mucha celulitis y ven que un poquito le duele, lo pueden usar también bajito, solo como para hacer un poco de movilización. Sí, respecto a la consulta, si pueden la vacunoterapia, la mesoterapia, reemplazar el drenaje linfático, sí. Si ustedes no pueden hacer un drenaje manual, perfectamente pueden hacer presoterapia y vacunoterapia y funciona muy bien. Por eso les decía que no es necesario un drenaje linfático propiamente dicho, sino que hagan una movilización para que todos los ácidos grasos que yo estuve trabajando no queden ahí acumulados, sino que ayudo a eliminar y movilizar. Así que sí, hay técnicas, inclusive el ultrasonido. ¿Sí? Si el ultrasonido ustedes lo pasan, como les decía antes, con la potencia bajita y impulsado, hago también un poco de efecto drenaje. Si no es un drenaje linfático propiamente dicho, pero me ayuda a movilizar, ¿sí? Así que si no tengo tiempo de hacer un drenaje manual o no conozco las técnicas, también pueden recurrir a este tipo de equipos. Otro equipo también que pueden usar muy bien es la electroporación, porque en realidad la electroporación, como ya saben, va para todo. La electroporación lo que hace es favorecer la introducción de activos al interior de células. ¿Por qué? Porque lo que hace es trabajar por campo magnético y abre unos capilares, ¿sí? Son como, unos capilares, no, perdón, unos poros en la membrana celular, entonces favorece la introducción de activos al interior de la célula. Y esos poros se abren en forma momentánea, ¿sí? Son como canales de penetración que se abren. Y es en forma momentánea mientras permanezca el campo magnético. En cuanto lo saco, se cierra el campo magnético y se cierra y ya no pasan más activos, ¿sí? Entonces, es una técnica que lo que va a hacer es ayudar a hidratar, se dice como un shock hidratante a la piel, ¿sí? Hidrata en profundidad y yo puedo usar diferentes activos, ¿sí? Entonces, en este caso, si yo tengo adiposidad o celulitis, lo que tengo que buscar son activos que sean o lipolíticos o drenantes o flebotónicos para ayudar a mejorar la celulitis. Lo que sí tengan en cuenta es que la electroporación, en el momento, lo único que van a ver es un resultado de buena hidratación en la piel. Sí, la piel se va a ver luminosa y se va a ver bien hidratada, pero no es momentáneo porque ustedes están trabajando con activos y los activos necesitan acumularse y son progresivos. Así que las sesiones de electroporación se pueden hacer cada 72 horas y van a tener que trabajar al menos unas 8 o 10 sesiones, ¿sí? Lo que les recomiendo en sí, la electroporación, es dejarla para el final. Siempre la electroporación dentro del tratamiento se deja para el final. Y yo también otra cosa que les recomiendo es que no lo usen como primera instancia de tratamiento, sino que lo dejen para la última instancia. Cuando ya hicieron ultracavitación, cuando ya hicieron todo, que queda muy poquito, ahí sí trabajan bien con la electroporación, ¿sí? O si no tienen ninguna otra técnica, por ejemplo, si ustedes quieren hacer un pulido, una ozonoterapia y una electroporación porque solamente tiene una celulitis estadio 1 y es una celulitis compacta, va muy bien, ¿sí? Pero en esos casos donde no hay mucha celulitis y no hay mucho para trabajar, pero tenemos que hidratar bien esa piel porque se está viendo perjudicada, ¿sí?
Respecto a los electrodos, ¿también hacen movilización después de la ultracavitación? Sí, también ayudan y favorecen a la movilización. Lo que sí les recomiendo es que si tienen que elegir un tipo de corriente para hacer movilización después de la ultracavitación, lo que les recomiendo son las interferenciales. Las interferenciales no van a trabajar en el tonismo muscular, pero sí trabajan en forma superficial y hacen una buena movilización. Así que si ustedes no están tan preocupados por el tonismo muscular, pero sí por movilizar y tienen corrientes interferenciales, úsenlas, ¿sí? No va a haber ningún problema. Después, otra técnica que podemos usar es la radiofrecuencia. Hay muchos que me van a decir, bueno, pero el calor no se puede trabajar en celulitis. No, no se puede trabajar en celulitis siempre y cuando haya muchos trastornos circulatorios, en casos que yo ya tenga aranitas, telangiectasias o varices, o ven que hay muchos trastornos circulatorios, no lo usen porque el calor no lo va a favorecer en ese caso. Pero ¿qué pasa? Vieron que nosotros hablábamos de una celulitis en estadio 3, que los tabiques fibrosos están haciendo mucha fuerza. Entonces, ¿qué pasa? Si yo uso una radiofrecuencia en esos estadios, ¿qué me va a pasar? Yo lo que voy a hacer es favorecer la elasticidad de esos tabiques fibrosos. Entonces, esos tabiques fibrosos van a dejar de hacer fuerza, van a dejar de hacer tanta tracción. Entonces, yo después bajo un poco la adiposidad, voy a lograr que le deje de doler tanto esa celulitis, ¿sí? Así que va a ayudar a eliminar esos pozos porque le va a dar más elasticidad a los tabiques fibrosos y además también aumenta mucho el metabolismo celular y favorece el proceso de reducción, ¿sí? Acelera el metabolismo celular en esos casos, así que lo pueden usar porque le va a dar buena elasticidad a la piel, va a mejorar la calidad de esa piel y va a evitar tanta tracción de los tabiques fibrosos. Así que sí pueden usar radiofrecuencia, tengan en cuenta que no pasarlo en zonas donde ya hay varices expuestas o hay aranitas, ¿sí? Los electrodos también se pueden usar en abdomen para reducir, sí, no hay ningún problema. Lo que tengan en cuenta es que, por ejemplo, si usan ondas rusas, las ondas rusas lo que hacen es una hipertrofia muscular. ¿Qué es esto? Un agrandamiento del músculo. Entonces, si yo quiero reducir y estoy dándole volumen al músculo, es medio contradictorio. Entonces, si van a trabajar abdomen, tengan en cuenta que lo que va a hacer las ondas rusas es una hipertrofia muscular. Entonces, si ustedes no quieren dar más volumen en abdomen, si es una persona muy delgada que quiere marcar los músculos, genial, usen en abdomen. Pero tengan en cuenta, las ondas rusas en abdomen van a dar un poco más de volumen al músculo, ¿sí? Lo ideal de las ondas rusas es para usar en brazos o en glúteos, ¿sí? En glúteos es la única zona donde la gente quiere volumen, así que ahí lo pueden usar, pero tengan en cuenta si lo van a usar en abdomen, usar algún otro tipo de corrientes o fijarse dentro de las ondas rusas, tienen varias modalidades, usar la modalidad que corresponde para que no genere un agrandamiento del músculo. Sí, ondas cuadradas se pueden usar. Las ondas cuadradas igualmente son bastante fuertes. Tengan en cuenta que, por ejemplo, las ondas rusas, las ondas cuadradas hacen contracciones muy sostenidas que a veces pueden dolerle un poco o molestarle al paciente, pero bueno, también se pueden usar. Fíjense, bueno, no conozco el equipo del que me están hablando, pero si son digitales y tienen programas preestablecidos, por ejemplo, el nuestro que es digital y tiene programas preestablecidos, van a ver dentro de ondas rusas diferentes modalidades. Así que busquen la modalidad que corresponde, que por ejemplo hay una modelación, pueden usar ese. O estimulación, pueden usar estimulación. Y las cuadradas también. Pero bueno, si el equipo ya les trae los programas establecidos, mejor, ¿sí? Así lo pueden adaptar al tratamiento que ustedes quieren hacer. En personas con analitis y analitis o varices, la radiofrecuencia no se pasa en la zona donde está localizado, ¿sí? A veces quizás pasa que está, por ejemplo, en la zona de bocopopliteo, en la rodilla, en la parte de atrás, tiene quizás varices, pero si ustedes lo quieren pasar en glúteos, no hay ningún problema. Por ejemplo, la radiofrecuencia va muy bien cuando hay, como les decía antes, cuando tienen esos tratamientos de celulitis blanda, por ejemplo en brazos, que hay mucha flacidez, va muy bien.
Me preguntan qué programa entonces recomendarles con electrodos, unas rosas interferenciales. Si ustedes quieren reducir, yo lo que les recomiendo más es usar unas interferenciales que ondas rusas. Porque en sí la electroestimulación lo que va a hacer es justamente estimular la contracción del músculo, ¿sí? Entonces principalmente trabajan para el tonismo muscular. Ahora, si quieren reducir, va a ayudar en el proceso de reducción. Pero no van a lograr un resultado de reducción solo porque pongan electrodos. Entonces, tengan en cuenta también la modalidad. Si ustedes quieren movilizar y reducir, yo les recomiendo unas interferenciales. Ahora, si ustedes quieren dar tonismo, por ejemplo, no es lo mismo trabajar adiposidad de abdomen que adiposidad de piernas. Si quieren trabajar en piernas, unas ondas rusas van muy bien, ¿sí? Pero si ustedes quieren más bien movilizar y drenar, les recomiendo las interferenciales, ¿sí? Que para eso son las interferenciales, es ideal para eso, ¿sí? Quiero responder todas las preguntas. Luego de una cesárea, tengan en cuenta que la cesárea es una cirugía, así que hasta que no termine el proceso de cicatrización total, no pueden hacerlo. Mínimo son alrededor de 60 días, pero siempre pidan la autorización del médico en esos casos porque depende del periodo de cicatrización de cada paciente, les lleva más o menos tiempo. Pero lo tienen que hacer una vez que está totalmente cicatrizado. Los electrodos tengan en cuenta que los pueden usar siempre que ustedes quieran, ¿sí? ¿Por qué? Porque es como hacer actividad física, ustedes pueden hacer actividad física todos los días, así que no hay ningún problema, lo que sí no se excedan en el tiempo por sesión, si lo van a hacer todos los días pueden hacerlo entre 20 y 30 minutos la sesión y no hay ningún problema, ¿sí? Respecto a las TENS es otra modalidad de electroestimulación que se usa para rehabilitación porque lo que hace es como una analgesia, es una analgesia del músculo, como cuando nosotros tomamos un analgésico, un antiinflamatorio, bueno, en vez de hacerlo por medicación, lo hacemos mediante una corriente eléctrica. Así que las TENS no sirven para reducción, es solo para tratamientos de bloqueo de dolor. Postparto y todo lo que le indique el médico, ¿sí? Por lo general son alrededor de 3 meses, así que hasta que termine el tratamiento, hasta que lo autorice el médico a hacerse el tratamiento, ustedes no hagan el tratamiento. Algo para que tengan en cuenta es que si ustedes trabajan con ultracavitación y la mamá está dando de amamantar, al aumentar la cantidad de ácidos grasos libres que van a estar circulando por el organismo, puede que la leche también tenga contenido adiposo, o sea, contenido graso. Así que no se puede hacer ultracavitación si está dando de amamantar. Eso ténganlo muy en cuenta. De todas formas, siempre que es posparto, hasta que el médico no le dé el alta, ustedes no pueden hacer ningún tipo de tratamientos, que el médico les mande la autorización, que vaya el paciente a hacer la autorización médica y recién ahí vienen. Por lo general son unos 3 meses, pero de todas formas también les quería aclarar esto del tema de si está dando de amamantar. Respecto a productos para reducción, bueno, tienen muchísimos en el mercado. Pueden usar espumas, pueden usar serum. Siempre lo ideal es que en el domicilio también use algo que sea, cuando hay celulitis es ideal que sea bien hidratante y que tenga activos que sean flebotónicos y lipolíticos, ¿sí? Con flebotónicos y lipolíticos van a encontrar muchísimos, ¿sí? Tienen centella asiática, que es uno de los más comunes, tienen algas, tienen cafeína, carnitina, fucus, hay muchísimos. De la helix, esos son muchos de los que van a encontrar. De hecho, también si quieren trabajar con geles criógenos, de hecho, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con la línea Icono, tiene unas espumas criógenas, que son unas espumas con frío, que bueno, ahora en invierno no están tan buenas, pero para cuando se acerca la época de verano las pueden usar, y de hecho también hay unas espumas que son térmicas, ¿sí? Hay térmicas y criógenas. Pueden usarlas ahora en esta época la térmica y después para el verano las criógenas y van muy bien. Respecto a la radiofrecuencia en cuello, bueno, acá ya estamos hablando de otro área, pero bueno, lo aclaro por las dudas, zona de tiroides no se pasa y zona de ganglios tampoco. Así que si quieren trabajar radiofrecuencia en cuello, lo tienen que pasar por los laterales. El tiempo de aplicación de los electrodos, como ya les dije, son entre 20 y 30 minutos por sesión.
si lo quieren hacer todos los días. Si lo van a hacer menos veces por semana, lo pueden hacer hasta 40 minutos. Respecto a los TENS, es otro tipo de corriente que se usa para bloqueo del dolor, ¿sí? Si quieren en otra oportunidad, vemos estas terapias porque no quiero que se mezcle con todo lo que es el tema de la disertación, ¿sí? También lo que les recomiendo, nosotros damos charlas sobre diferentes tipos, de hecho hay una charla que es diferentes tipos de corrientes, que se dan todas las charlas una vez por mes de todos los equipos, ¿sí? De todas las técnicas se da una vez por mes. Así que si tienen muchas dudas, por ejemplo, de corrientes TENS que me estaban consultando, lo que les recomiendo es que se anoten en ese taller porque se va a hablar todo de electroestimulación, de cómo se aplican los electrodos, cuánto tiempo, también van a ver de acuerdo a las zonas cómo se trabaja y las diferentes modalidades de corrientes, porque hay muchos tipos de corrientes, tienen cuadradas, tienen TENS, tienen interferenciales, rusas, parádicas, hay muchos tipos de corrientes y los van a ver ahí más detallados, ¿sí? Porque no me quiero ir ahora mucho en otros temas para seguir un poco la temática de la charla de hoy. Respecto a radiofrecuencia en busto, tengan en cuenta que toda la aparatología lo que va a hacer es estimular. Entonces, cuando lo pasan para tratamientos de mamas, tengan en cuenta que no tenga ningún trastorno a nivel de mamas, ¿sí? Si tuvo en algún momento algún quiste o tuvo cáncer y ustedes van a trabajar con radiofrecuencias, no es recomendable, porque lo que van a hacer es aumentar también el metabolismo celular de eso, o pueden despertar alguna célula que pudo haber quedado, ¿sí? Así que se puede usar, pero tengan en cuenta usarlo en los alrededores. Más bien yo les recomiendo que lo trabajen más bien en zona de pectorales, para así dar urgencia al tejido y mejorar la flacidez, pero tengan en cuenta eso, que tengan todos sus estudios al día para evitar cualquier tipo de problemas. No se puede usar sobre la herida para cicatrizar, sí cuando ya está cicatrizada, o sea, cuando ya está blanca, pueden usar la radiofrecuencia para disminuir la apariencia de esa cicatriz. Pero mientras está la herida, no se puede usar. Miren, en este momento no tengo no lo tengo acá a mano, pero lo que vamos a hacer es, primero voy a cerrar el tema de la charla, así hacemos un cierre. Lo que les quería comentar es que, bueno, todas las terapias no son mágicas, sino que siempre hay que acompañarlas con buenos hábitos, ¿sí? Con una buena alimentación, que tomen mucho líquido, consuman muchas frutas, verduras, porque eso va a ayudar a favorecer, ¿sí? Si la persona es fumadora, es sedentaria, no va a favorecer al tratamiento, ¿sí? Así que siempre tener una buena alimentación y buenos hábitos va a ayudar al resultado y van a lograr resultados mucho mejores en todos los tratamientos que hagan, ¿sí? Así que bueno, esto también es importante que lo tengan en cuenta para cuando ustedes vayan a hacer tratamientos, ¿sí? Ahora, lo que les quiero comentar. Todos los que participaron, lo que les voy a pedir por favor es que nos manden ahora cuando terminemos. Les voy a anotar acá el mail. Ese es nuestro mail, ¿sí? cursosonline@electromedicinamorales.com. Ahí nos mandan un mail ahora cuando terminamos pidiendo los apuntes, me ponen participe de la charla de adiposidad, quiero los apuntes y el certificado. Me escriben por ahí y nosotros en el transcurso del día, si tengan paciencia porque son muchas, les vamos a estar mandando el certificado a cada una. Sí, por favor, cuando manden el mail pongan el nombre completo que quieren que aparezca en el certificado, así lo escribimos bien. Así que pónganos en el mail su nombre completo, aclaren que participaron de la capacitación, que quieren el certificado, los apuntes, y ahí mismo también les voy a mandar las fechas de las otras charlas que me estaban consultando. Así ya lo tienen todo completo. Les recuerdo que me estaban preguntando otra vez del ultrasonido. Acuérdense, si quieren trabajar celulitis, úsenlo con la intensidad de watts por centímetro cuadrado bajo y en modalidad pulsada. Si ustedes quieren trabajar para reducción y adiposidad, porque hay adiposidad localizada, úsenlo con la intensidad en máximo y el trabajo continuo al 100%. ¿Sí? Bueno, les agradezco a todos que hayan participado.
Me alegra mucho de estar con ustedes compartiendo, espero que les haya resultado claro y que les resulte útil la charla. Bueno, todos los meses tenemos diferentes temáticas, fueron muchas las que se anotaron en esta oportunidad, así que vamos a dar la posibilidad de repetirla para la gente que se quedó afuera. Y bueno, muchísimas gracias a todos por participar y espero sus mails para poder mandarle algunos apuntes. Les voy a mandar protocolos de trabajo y ahí les voy a mandar también este detalle de cómo usar cada equipo, que por si les quedaron dudas, ¿sí? Así que bueno, les mando un saludo grande, que tengan una linda semana y bueno, los esperamos la próxima, ¿sí? Hasta luego y que vaya muy bien y bueno, prueben tratamientos y está bueno que después nos hagan las devoluciones de cómo les resultaron los tratamientos que nosotros les recomendamos, ¿sí? Así que bueno, saludos a todos y bueno, muchas gracias nuevamente por participar.